Saludos, profesora. Mi nombre es Nasser Torrealba, estudiante de Comunicación Social. En el actual vídeo expondré mi infografía acerca de la vanguardia latinoamericana y venezolana que enlacé allí abajo y presentaré la explicación de dicha presentación. Para comenzar, es importante iniciar esta exposición hablando de un término que va relacionado de manera muy directa a la vanguardia como tal, y es definiendo el término posmodernismo. Hay que tener en cuenta que este término de posmodernidad fue utilizado principalmente para designar a un amplio número de movimientos físicos, culturales, sociales, literarios, todos del siglo XX. ¿Qué pasa con estos movimientos? Estos movimientos aún existen y se encuentran designados en diferentes formas o modelos que son clasificados según el grado de superación o oposición que estos tengan al anterior modelo modernista. Hay que aclarar también que las principales o las primeras corrientes del movimiento posmodernista aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. Allí, cuando digo esto, es necesario recalcar también, además, que una vez sucede esto, aparece el movimiento durante la segunda mitad del siglo XX, aparecen diferentes corrientes también en el mismo ámbito, que aunque iban en diversas direcciones literarias, todas concordaban en una idea en común. ¿Cuál era esta idea? Pues todas consideran que el movimiento o el anterior modelo modernista, el movimiento moderno, valga la redundancia, fracasó este movimiento erróneamente en su intento de crear una renovación radical con las anteriores formas tradicionales de hacer las cosas en el ámbito cultural, literario, social, también en el pensamiento humano y de la vida social como tal. Ahora, definido esto, nos preguntamos, pero ¿cuál es el pensamiento? ¿Qué implica el pensamiento en sí posmoderno? Tal como lo plasmé en la infografía. Bien, el pensamiento posmoderno como tal, crea en sí un intento de vislumbrarte con un futuro en el cual todo ha pasado y no se espera que ninguna utopía o cualquier razón venga por ello. ¿Qué sucede en esto? Que lo que el movimiento posmodernista vende o fomenta en realidad es que allí la fuerza y la plenitud están enfocadas y se basan en el presente que pasa a solo importar la reproducción de sí mismo, y es allí en donde el antiguo concepto que había implantado el modernismo acerca de que la historia era un punto de transformación social o de progreso, cae este concepto de la historia con la aparición o la implementación de lo que el pensamiento posmodernista vende y ofrece como tal. Muy bien, una vez definido esto, pasamos a analizar o voy a explicar otro término expuesto en mi infografía. Hablemos de el vanguardismo. Hay que acotar que el término o el movimiento vanguardista es un conjunto de movimientos o tendencias literarias o culturales que son radioactivas y que surgen durante el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esto en el año entre 1914 a 1918. Este movimiento surge en consecuencia o como forma de oposición a las consecuencias atroces que estaba dejando la guerra como tal, y también como oposición a las antiguas tendencias estéticas que había enmarcado el movimiento modernista, bien podría decirse, en el siglo pasado, que era el siglo XIX. Una de las características principales del movimiento vanguardista como tal es que incitaba a la remodelación de reglas ya establecidas en formas de provocación, y también en la literatura. Esto fomentaban la libertad de expresión y también ayudaban a la innovación del escritor como tal.
Ya que estamos hablando del vanguardismo, quiero acotarle otra cosa plasmada en mi infografía, que es el cuento y el ensayo vanguardista. Comencemos repasando el cuento vanguardista. Hay que tener en cuenta que el vanguardismo como tal surge en el año 1928, este movimiento como tal. Y allí, cuando esto sucede, se